Lucas capítulo 12 entonces, vamos a leer de los versículos 13 al 34. Es muy importante que tú puedas tener una Biblia, ¿ya? Ya que nos va a permitir desde ahí sacar, entender aquellas cosas que hoy vamos a reflexionar un momento. Dice así, Lucas capítulo 12, versículo 13. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces le contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, versículo 22, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes, den a los pobres, provéanse de bolsa que no se desgaste, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Vamos a orar, ¿bien? Señor Jesús, nosotros te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra. Y deseamos, Señor, que usted nos hable a través de ella. Ayúdanos a entender, Señor, en qué consiste la vida, de qué depende la vida, dónde deben estar puestas nuestros ojos, dónde deben estar puestas nuestras manos, en qué cosas tenemos que esforzarnos, dónde tenemos que trabajar.
Señor, otórganos tu gracia. Necesitamos mucho de tu gracia porque en la sociedad en la que nosotros vivimos, los valores son otros, los intereses son otros, otras son las cosas que nos preocupan. Sin embargo, permítenos poder ser cambiados por la perspectiva de la palabra, por el Evangelio, por Cristo, por lo que acabamos de leer. No por voz de hombre, sino por voz de Dios, por palabra de Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar diciendo algo que tal vez no es una novedad, ¿ya? Sin embargo, es una realidad. Cada uno de ustedes, yo presente, somos valorados en la sociedad en la que nosotros vivimos a la luz de lo que poseemos. Eso eleva nuestra autoestima. Eso permite que la gente te salude. Eso permite que tú puedas ser reconocido. Si tienes una empresa grande, tienes dinero, un auto bonito, una casa propia, hermosa, probablemente la gente va a pensar que tú eres una persona exitosa, una persona que le ha ido muy bien, una persona bendecida por Dios. Y por lo tanto vas a vivir tal vez en el mejor barrio de Temuco. Y probablemente van a hacer filas para poder ir a almorzar a tu casa. Sin embargo, si tú no eres una persona tan exitosa, económicamente hablando, no tienes un auto bonito, arriendas una casita ahí, 2 habitaciones, una para ti y tu esposa y otra para tus 3 niños o 4 niños o 5 niños, no sé, los que puedan caer en la habitación. Y tienes un sueldo mínimo y además de eso, debido a eso, tal vez no vives en el mejor barrio de Temuco, probablemente no vas a ser muy valorado. Dime cuánto tienes y yo te diré quién eres. La sociedad así se mide. Las encuestas así observan si tú eres digno o no de poder recibir ciertos beneficios. No importa si te compraste un refrigerador casi quedando en la quiebra, pero si tú tienes un refrigerador o tienes una lavadora y una secadora, eres parte de otro nivel. Somos medidos de una manera, nuestro valor depende de una forma de lo que tenemos. Pero además de eso hay otro problema, o más bien otro mal que vive en nuestra sociedad. Y es este pensamiento de que debido a que los bienes son importantes, los recursos son importantes, nosotros hemos comenzado a amar los bienes y a usar a las personas. En lugar de la inversión, debemos amar a las personas, debemos amar a Dios y usar los bienes. Sin embargo, eso no es una realidad hoy día. ¿Por qué? Porque como el texto el que yo acabo de leer, todo depende de dónde está puesto tu corazón. Todo depende de qué es aquello que para ti hoy significa lo que es tu tesoro. Y corazón en la Biblia involucra vida, involucra tu vida total, lo que es más importante para ti, lo que es primordial. Todo va a depender de eso. Y muchos de nosotros, nuestro corazón está centrado no en aquello que realmente es lo más importante, sino que comúnmente nuestro corazón está centrado en aquellas cosas que son secundarias, pasajeras. Y que debido a eso, nosotros hemos comenzado
y vamos a empezar a sufrir. Porque si nuestro corazón está centrado en aquello que es pasajero, temporal, entonces no va a servir de mucho que nos adueñemos, nos apropiemos de aquello que un día perecerá. Y por esa razón es que es importante hoy día, a través de la palabra, de la Biblia, tratar de evaluar la forma en que nosotros vivimos. Es importante evaluar nuestras prioridades. Es importante examinar nuestro corazón. Y principalmente porque nosotros vamos a iniciar una serie la próxima semana, si Dios quiere, en el libro de Eclesiastés. Y en ese libro filosófico, una de las cosas importantes que allí se manifiestan es el valor de la vida. Y cómo es que tú y yo le encontramos sentido a la vida. Y por esa razón, yo he querido hoy día tratar de enfocarme un poco en el texto que ustedes acaban de leer. Esta parábola de el rico insensato. Y que manifiesta una tremenda problemática a la luz de las cosas que poseemos, las cosas que tenemos y cómo es que definimos la manera en que vivimos. Y yo quiero que tú pongas atención a eso. Yo quiero que tú puedas mirar por un momento el texto y puedas tú acompañarme en algunas observaciones que yo pretendo hacer. A modo sencillo, este texto tiene un contexto. La parábola, que yo quiero que tú y yo podamos observar, tiene un contexto. Y es importante entender el contexto, porque la razón de la parábola es lo que le da sentido a la parábola. Así que si tú tienes tu Biblia abierta, yo quiero que tú mires por un momento los versículos 13, 14 y 15. En el capítulo 12 Jesús ha comenzado a enseñar varias cosas importantes. Él ha hablado de la vida después de la muerte. Él ha hablado de cuidarse de la religiosidad. Él ha comenzado a hablar acerca de lo importante que es dar testimonio de Cristo. Y hay varias cosas que Jesús ha comenzado a enseñar a sus discípulos. Pero al parecer, en los versículos 13 en adelante, Jesús toma una pausa. Una pausa que es aprovechada por un hombre que estaba ahí siguiéndolo, una persona que lo estaba siguiendo. Permiso. Esta pausa es aprovechada por este hombre y él comienza a... Él plantea una pregunta, o más bien hace una petición a Jesús. Jesús está ahí en el receso y él en el versículo 13, él hace una petición. Maestro, si tú miras el versículo 13, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Y a la luz de esa idea se comienza a desarrollar todo este planteamiento que Jesús va a hablarnos a través de la parábola y que posteriormente va a manifestarse a través de la enseñanza de no preocuparse. Este hombre viene y dice a Jesús, necesito que tú me ayudes a lidiar con un problema de dinero, un problema de herencia. Quizás algunos comentaristas comentan que este hombre era hermano menor de una familia y que debido a que era el hermano menor y no el primogénito, él tocaba menor parte en la herencia de sus padres. Entonces él quería buscar una ayuda a través de una persona influenciable como es Jesús. De hecho aquí Jesús es tratado como un rabino, para que Jesús pudiera ayudarle a él a solucionar este problema, de poder convencer al hermano de que le diera un poco más de la herencia y de esa forma tal vez él proyectarse, poder tal vez planificarse, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo quiero que tú notes algo aquí, ¿ya? Jesús está hablando de cosas espirituales. Capítulo 12 habla acerca de otras cosas. Habla del valor de la vida, de una vida después de la muerte, de lo importante de testificar,
etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este hombre en el versículo 13 nos dice que él no ha escuchado absolutamente nada acerca de Jesús. Y no ha escuchado absolutamente nada acerca de la enseñanza de Jesús. Porque su mente estaba en otra parte. Este es como el típico personaje de la parábola del sembrador. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez la parábola del sembrador. Pero la parábola del sembrador nos dice de que hay 3 clases de personas. Que en este caso son 3 clases de terrenos. Un terreno a la orilla del camino, un terreno de pedregales, de piedras, y un terreno donde hay espinos. El terreno de la orilla del camino, cuando cae la semilla, dice el texto de hecho, dentro de la parábola, la semilla es el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Cuando esta cae en ese terreno, fácilmente es arrancada, porque su corazón es superficial. No es capaz de penetrar adentro del corazón de este hombre para poder cambiarlo. Entonces el texto dice que Satanás arranca la semilla para que él no pueda creer. Cuando la semilla cae en el lugar de tierra, de piedras, dice el texto de que la semilla se muere porque el sol pega, no hay raíces y desaparece. Pero hay un tercer terreno, y este terreno es el de los espinos, donde también cae semilla. Pero el texto dice de que cuando la semilla cae, aunque comienza a brotar, los espinos comienzan a ahogarlo. Y Jesús, en esa parábola, define qué son los espinos. Los espinos son las riquezas, los placeres de la vida, las preocupaciones. Jesús en el capítulo 12, si tú quieres luego leerlo en casa, Él ha estado tirando semilla. Él ha estado hablando de evangelio. Él ha estado hablando de la importancia de Dios. Sin embargo, al parecer Él estaba enfocado en otras cosas. Otra cosa era lo que le preocupaba. Otra cosa era en lo que él estaba pensando. Y yo no sé en qué estás pensando tú hoy día, no sé cuáles serán tus problemas y tus necesidades, pero yo quiero que tú, por un momento, no seas como este hombre, que está aquí, presente, delante de Jesús, delante de su palabra, pero que tenga su mente en otro lugar. Si tú haces eso, perderás todo este tiempo. Porque al final lo que va a importar y lo que va a valorar tú más es tu problema y cómo solucionas tu problema. Y no te vas a enfocar en Cristo. Este hombre estaba más preocupado de solucionar su problema con su hermano que de la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que tú observas aquí. Sin embargo, lo que tú y yo tenemos que hacer es enfocarnos en la enseñanza de Jesús para que Él solucione nuestro problema. Si tú nuevamente te acercas con la Biblia, yo quiero que tú mires algunas cosas acerca de lo que pasa aquí. El hombre hace una petición en el versículo 13. En el versículo 14, Jesús, como dice el versículo 14, Jesús replica o más bien enfrenta esta petición de este hombre, haciéndole mención de que él no había venido aquí para ser árbitro, él no había venido a ser juez acá. De hecho, su propósito no era dividir a las personas, no era luchar por cosas terrenales, sino más bien su propósito era reconciliar. Para eso él vino reconciliar, no a desunir. Y cuando él habla de esta forma, diciendo, hombre, esa exclamación es como un llamado de atención. He estado hablando tantas cosas importantes durante este tiempo y no has entendido nada. He estado mostrándote cosas de verdad que son valiosas y no has entendido absolutamente nada. Jesús replica contra este hombre, pero a la misma vez
como Él es tan sabio, Él mira a su audiencia y aprovecha las circunstancias. Porque no solamente habla con ese hombre, sino que ahora le dice a los demás: cuidado. Cuidado, versículo 15. Aquí hay una advertencia. Es como que Jesús toma una tiza, pone una línea, levanta una bandera y dice: chicos, no pasen por favor de esta línea. Cuidado. ¿Con qué es lo que hay que tener cuidado? Según el versículo 15, uno de los grandes problemas que tú y yo tenemos es la avaricia, es la codicia, es desear más allá de lo que tú ya tienes. No solamente en un sentido económico, sino que la avaricia, la codicia puede manifestarse, tiene 1000 caras. Tú puedes desear, sí, un mejor trabajo. Tú puedes desear, sí, tal vez un mejor estado social. Tú puedes desear también quizás una forma de vida distinta. Estás desconforme por las cosas que te han comenzado a ocurrir. Te gustaría cambiar y ojalá que el cambio sea rápido. Te gustaría tal vez ser como los demás. Te gustaría ser como esa persona que tú siempre admiras, decir las palabras que esa persona dice, vivir como esa persona vive, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús dice: cuidado. Cuidado, porque la avaricia es un perro que no se cansa de comer. Nunca se sacia. Y cuando crees haber alcanzado aquello que querías, te vas a dar cuenta, dice Jesús, que ni siquiera has comenzado en ese camino tu búsqueda. Cuidado, dice Jesús. Y por esa razón, Él, a la luz de estas circunstancias, y en ese sentido damos muchas gracias a este hombre impertinente, porque en lugar de aprovechar la oportunidad de escuchar a Jesús, Él está preocupado de su herencia y de su hermano y otras cosas. Pero gracias a esa pregunta, Jesús comienza Él a mostrarnos el peligro de la avaricia. Esta parábola, si ustedes observan, tiene tres o cuatro detalles. Primero, si tú miras nuevamente versículo 15 y miras también el versículo 21, la parábola está entre dos proverbios. En el versículo 15, Jesús introduce su parábola a través de una advertencia, pero que a la misma vez es un proverbio. Y cuando Él dice que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes, pero también esta parábola termina con otro proverbio. En el versículo 21, Él dice: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Otra característica que nosotros podemos ver en esta parábola y dentro de su contexto es que la parábola comienza hablándonos de riquezas que son dadas a este hombre rico. En la mitad de la parábola observamos que este hombre rico, estas riquezas que le fueron dadas, él se apropia de ellas y considera que son suyas. Por lo tanto, él comienza a almacenarlas. Pero al final de la parábola, estas riquezas que le fueron dadas y que comenzó a almacenarlas, comienzan a quedar atrás en su vida pasada. Porque el versículo 20 nos dice de que en todo este monólogo del hombre rico, Dios interviene. Aparece Dios en la escena, lo cual hace un quiebre en todo esto. Entonces, yo quiero que a la luz de este texto nosotros podamos ver algunos detalles. Y los detalles que yo quiero que tú observes conmigo tienen que ver en relación a cuál es el problema de la avaricia. ¿Cuál es el peligro de desear más allá de lo que tú ya tienes? ¿Cuál es el
problema de ser incomodado por cosas secundarias en lugar de ser incomodado por cosas primarias. Secundario es todo aquello que tiene que ver con lo material, pasajero, temporal. Lo primario es todo aquello que tiene que ver con lo inmaterial, con lo que no es pasajero y que tiene que ver e involucra tu alma. ¿Bien? Entonces, yo quiero que tú veas algunas cosas conmigo. Lo primero que yo quiero que tú observes, a la luz de esta pregunta, ¿por qué la avaricia es peligrosa? Lo primero que yo quiero que tú observes es que el problema de la avaricia, el problema de la codicia, tiene que ver con un problema moral, espiritual, más que un problema físico, económico. ¿Por qué? Yo quiero que tú observes nuevamente al hombre. El hombre viene a Jesús y dice: Jesús, necesito que tú me ayudes con una herencia. Jesús responde a la pregunta. ¿Jesús accede a la petición? No. ¿Qué hace Jesús? Jesús, al escuchar esa petición, Él habla de algo inmaterial, un problema del corazón. ¿Qué es lo que Él dice? Hijo, tu problema no es algo físico, económico. Tu problema no es la herencia. Tu problema es lo que hay en tu corazón, la avaricia. Jesús, en lugar de poder decir: ok, oye, ven, cuéntame tu problema, yo soy un rabí, yo te voy a ayudar, vamos a solucionar este problema fácil, vamos a hablar con tu hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús se detiene y, como en muchas ocasiones, Él, en lugar de dar la respuesta que tú y yo deseamos, Él nos muestra otra perspectiva. El hombre pensaba que su gran problema tenía que ver con su billetera. Estaba comenzando a mirar su sueldo, observaba sus finanzas, miraba sus proyectos, el dinero no le alcanzaba. Tengo que buscar una solución. Vamos a lidiar con el tema de la herencia con mi hermano. Jesús dice: no. El problema no está en tu bolsillo. El problema está en tu corazón. Y lamentablemente en muchas ocasiones el problema radica en eso. Nuestras enfermedades, nuestros problemas económicos, en cómo nosotros invertimos el dinero, en cómo lo malgastamos, en lo endeudado que estamos. El problema no es un mejor trabajo. El problema no tiene que ver con más dinero. El problema tiene que ver con mi corazón. ¿Qué es aquello que deseo? ¿Qué es aquello que yo anhelo? Que es tan incansable que por más que trabajo, no logro encontrar satisfacción. El peligro de la avaricia es que su problema no es físico, externo, es del corazón. Yo en muchas ocasiones he visto personas que, reitero, en pro de esta necesidad de encontrar valor, de hallar en ellos importancia, exteriormente buscan ser personas ostentosas. No sé, se compran la camioneta del último año. Y tú ves, oye, que les va bien a estas personas. Sin embargo, cuando tú vas acercándote a él y vas conociéndolo más, y vas acercándote a su casa, a su familia, tú observas que, oye, se compró la tremenda camioneta. Sin embargo, vive casi en una media agua. Y uno dice: ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Acaso con esa camioneta no podías haberte comprado una casa tal vez? ¿Podías haber vestido mejor a tus hijos? ¿Podías haber, no sé, haber invertido el dinero en una empresa? Apariencia. Sin embargo, el problema no está en lo externo. No está en la forma en que tú te vistes, la marca de tu camisa, de tu pantalón. No, el problema no es allí. El problema es el corazón.
Y Jesús en ese sentido apuntó al corazón. Problema de la avaricia es eso. La segunda cosa que yo quiero que tú veas en relación al peligro de la codicia, el peligro de la avaricia, es que el peligro de la avaricia, o más bien, la avaricia, cuando es abrazada, cuando tú accedes a sus deseos, tú te conviertes en un esclavo. Y eso es lo que Jesús dice en su proverbio. Mira tú lo que él comenta al momento de hacer la advertencia en el versículo 15. Él dice, tengan mucho cuidado, advirtió a la gente. Tengan mucho cuidado. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende. La vida de una persona no depende. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Mira qué frase célebre en la que se mandó Jesús. El valor tuyo no está fundamentado en tu profesión. El valor tuyo no tiene que ver nada con la clase de casa que tienes. El valor tuyo no tiene que ver con tu educación. El valor tuyo no tiene que ver con el dinero que está en tu bolsillo. De hecho, tú y yo no debemos poner nuestra vida sobre los bienes. No debemos amar los bienes, debemos usarlos. Porque la vida no depende de nuestros bienes. Tú puedes ser feliz siendo pobre, comillas, ¿ya? Comillas. No quiero que ustedes lleven esto al extremo, ¿ya? Pero voy al hecho de que no tiene que ver con que tú tienes todos los días la oportunidad de comer pan con palta y tienes la oportunidad de tener queso, cecina y un montón de cosas, y eso es lo que te hace feliz. Puedes tú ser feliz con un pan con mantequilla y un café eco, no sé. La felicidad no está allí. No tienes para qué tener un café peruano como yo. Un día los invitaré, ¿ya? Pero no tiene que ver con eso. La vida no depende de nuestros bienes. Pero el problema es que Jesús dice que cuando somos avaros, cuando somos codiciosos y cuando estamos llenos de hambre de tener, tú vas a darlo todo y vas a arriesgarlo todo al punto de poner tu vida en eso. Es como casi una clase de juego de casino. Vas a apostarlo todo a ese bien, a esa profesión, a ese oficio, a ese negocio. Jesús dice, no vayas por ese camino porque es un camino destructivo. No depende de aquello. Porque como dice Eclesiastés, ya nosotros lo abordaremos eso, en el capítulo 5, versículo 10, él dice que el que ama el dinero no se sacia con el dinero. Pablo dice a Timoteo, la raíz de todos nuestros problemas es el amor al dinero. Observa, no es el dinero, es el amor al dinero. Es el codiciar, el desear más de lo que tenemos. Eso es lo que hace de ti y de mí una persona dependiente. Eso es lo que hace de ti y de mí alguien que no pueda ser libre. Por eso es que muchas personas trabajan el día domingo, porque ellos creen que dependen de sus fuerzas. Esa es la razón de que muchas personas dejen a sus familias. Esa es la razón de por qué muchas personas son trabajólicas hasta las últimas horas de la noche. Todo depende de ellos, nada depende de Dios. Codicia, avaricia, más allá de lo material. La codicia y la avaricia tienen 1000 caras. Involucra tus quehaceres, involucra tus tesoros, involucra tus deseos, involucra todo. Y te lleva a ti, reitero, a despreciar lo que es realmente importante y a valorar lo que realmente es secundario.
Jesús dice de que un problema con la codicia es nuestra dependencia. Pero Jesús va más allá. Mira el versículo 16. El versículo 16, Jesús, comenzando la parábola, comienza a decir de que este era un hombre rico. Y este hombre rico tuvo una muy buena cosecha. Si tú examinas todo el texto nos habla, se menciona de que la vida de este hombre se desempeñó, o más bien se desarrolló a la luz de lo que tenía. Acumular, destruir, guardar, proyectarse, etc. En el tiempo judío, una persona con dinero, con riquezas, era una persona amada por Dios, según la perspectiva de los judíos. Si tú tenías muchas cosas, oye, Dios te estaba bendiciendo, compadre. Si tenías pocas cosas, si eres pobre, no tan así. Hoy no estamos en un mundo judío, sin embargo, estamos en un evangelio que se llama Evangelio de la Prosperidad. Y según estos evangélicos de la prosperidad, ellos dicen que si tú tienes un buen auto, si tú tienes una tremenda casa, tienes una familia tremenda, tienes una profesión heavy metal, PowerPoint, hace tiempo que no lo hacía, entonces tú eres una persona exitosa. Si tú ves esta historia, al principio sí, claro, al principio vemos éxito, pero si tú terminas la historia, no todo lo que brilla es oro. Las riquezas, el bienestar, en muchas ocasiones engañan nuestro corazón. No porque se está yendo bien significa que Dios está contigo. No porque te está yendo bien significa de que, oye, todo va color de rosas. A veces eso simplemente es un distractor. A veces lo que tú estás escuchando es solamente tu voz interior, no la voz de Dios. Hay una frase célebre que dice que el egocéntrico confunde su propia voz con la voz de Dios. Cuidado, porque si nosotros tuviéramos que examinar esta historia a la luz solamente del versículo 16, nosotros diríamos, este es un hombre exitoso. Pero si nosotros tenemos que evaluar esta historia a la luz de toda la historia, del versículo 16 hasta el versículo 20, nosotros diríamos que este es un hombre engañado. Próspero, feliz, comillas, pero engañado. Que ha puesto su vida en las riquezas, pero engañado. Y lamentablemente está tan engañado que Dios tiene que aparecer en la escena para despertarlo de ese sueño. Dios no quiera hacer eso contigo. Ojalá eso no suceda conmigo. Porque cuando Dios te despierta, probablemente ya es demasiado tarde para recapacitar. Pero los bienes generan eso, engaño. Mira otro peligro que tú puedes mirar dentro del texto. Versículo 17 y versículo 18. Otro peligro de la abundancia de los bienes es que estos se convierten en la mayor preocupación. Mira, el hombre es rico, tuvo una buena cosecha, pero no se le ve feliz para nada. De hecho, el versículo 17 nos dice de que cuando él recibió esta cosecha, él comenzó a preocuparse. Versículo 17. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Y de hecho le generó un tremendo trabajo. Versículo 18 dice que después de conversar consigo mismo, él decide destruir sus graneros y comienza él a construir otros nuevos. Y la verdad es que eso no tiene que ver con un par de minutos. Estamos hablando de un periodo de tiempo largo. Un periodo de tiempo largo donde el dinero, sus bienes, fueron su mayor preocupación. Él, en lugar de tal vez decir, oye, ¿qué voy a hacer? Ayudemos a la iglesia. ¿Por qué no? Oye, ayudemos a mi amigo, a mi prójimo. Él está en necesidad. ¿Por qué no hacerlo? No. Él decidió el camino del egocentrismo. Tuvo la oportunidad para poder usar sus recursos de buena manera. Sin embargo, él decidió mejor guardar. Y no está mal. De verdad que no está mal prever una buena jubilación. No está mal lo que tú busques tener una buena jubilación. Pero cuando eso es lo primordial
Cuando eso te lleva solamente a pensar en la tierra, en tu mundo material, y te hace olvidar de tu vida eterna, de la vida espiritual, ahí tenemos problemas. Los bienes se convirtieron para él en la mayor preocupación, al punto de ser un esclavo. Un esclavo. Eso es un problema con esto. Pero también hay otro problema. Mira versículo 20. El versículo 20, este hombre nos dice de que después de proyectarse, después de almacenar, después de hablarle a su alma, versículo 19 es heavy, versículo 19. Mira, alma mía, dice, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Este texto es un texto que me recuerda mucho a Pablo cuando él dice, si tú no crees en la resurrección de los muertos, entonces somos tú y yo las personas más tontas que existen. Por tanto, lo que tenemos que hacer es comer y beber. Esa es la fórmula pagana. Si no hay vida después de la muerte, comamos y bebamos. Disfrutemos de la vida. Enfoquémonos en nosotros mismos. Proyectémonos en este mundo. Hagamos inversiones. Desarrollemos negocios. Avancemos. Prosperemos. Comamos y bebamos. Pero si existe Dios, y si Dios entra en la escena, y si Dios comienza a moverte el piso, si Dios te despierta, si Dios es real, y la vida eterna es real, ¿te has dado cuenta todo el tiempo que has perdido? ¿Te has dado cuenta que tu riqueza aquí en la tierra va a hacer de ti un mendigo en los cielos? Las riquezas, además de ser una preocupación, además de generar una dependencia en ti, además de hacerte trabajar, en muchas ocasiones es el mayor distractor. Porque te engañan. Y eso es lo que pasa con este hombre. El hombre se proyectó. Comamos, bebamos, descansemos. El futuro lo tengo asegurado. Más Dios aparece en el versículo 20 y dice, necio. Necio es un término que no hace un juicio intelectual. No está diciendo que este es un hombre tonto. Necio es un juicio moral. Es un hombre que le había dado la espalda a Dios. Y el gran drama de este versículo 20 no tiene que ver necesariamente con el hecho de que Dios viene a pedir su vida, sino que el gran drama tiene que ver con el resultado de su trabajo. Imagínate, el hombre había trabajado durante todo este tiempo, dándole, creando almacenes, guardando la cosecha. Pero, oye, ¿a quién se le va a quedar todo esto? Mira el versículo 20, por favor. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? ¿Quién va a tomar toda esta posesión? Si tú miras el texto, este hombre rico e insensato, durante todo este periodo, lo único que ha hecho es dialogar consigo mismo. El texto no nos habla de que hay familia. El texto no nos dice que hay amigos. El texto nos dice que este era un tipo encarcelado por sus bienes. Socialmente, al parecer, no tenía nada, no tenía a nadie. Vivía solo. Y todo lo que trabajó arduamente se iba a quedar en manos de nadie. Todos tenemos que morir, si es verdad. Eso es inevitable. Pero ¿cuál es el final? ¿Para qué trabajaste tanto? Si al final todo eso se iba a desperdiciar.
El dinero te engaña, los bienes te engañan, la prosperidad te engaña. Te lleva a ti a valorar más, reitero, a amar más las cosas y a usar a las personas en lugar de amar a las personas y usar los bienes. Esa es la forma correcta de vivir. Amamos a las personas, amamos a Dios, usamos de los bienes. Este hombre no había entendido eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Porque la verdad es que es fatality lo que ocurre aquí. El hombre no tiene vuelta atrás. De hecho, Jesús dice al final del versículo 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Es decir, Jesús en otras palabras está diciendo, tú puedes ser la persona más exitosa hoy. Puedes ser la persona que la gente reconoce en la calle, saluda, quiere estar contigo, quiere ir a tu casa, quiere felicitarte, quiere saber cuál es la clave de tu éxito. La gente puede estar obsesionada contigo y decir, oye, yo quiero ser como tú. Y tú prosperas y avanzas. Aquí en la tierra. Pero nuevamente, eso no necesariamente se va a ver reflejado en el cielo. En muchas ocasiones las personas que son ricas aquí, que les va bien aquí, le va muy mal allá. Los que son ricos en la tierra, en muchas ocasiones son pobres en los cielos. Y nuevamente el problema no es el que tú tengas un buen trabajo. El problema no es que tú tengas dinero. El problema es tu amor por el dinero. Ese deseo de tenerlo todo. El ser controlado por todo. El ser controlado por algo muerto. Algo que no tiene vida. El ser controlado por algo que no es Dios. Entonces, ¿cómo cambiamos? En breves palabras, Jesús da la solución aquí. Versículo 22 al versículo 34. Hay por lo menos 5 o 6 cositas que yo simplemente mencionaré. Número 1, mira tú por favor, versículo 23 y versículo 22. Jesús pasa ahora de hablar a la gente a hablar a sus discípulos. Entonces, esas son palabras para ti, si eres un discípulo de Jesús. Tú dices, Jesús, ok, quiero yo ser rico, pero no necesariamente materialmente. Yo quiero ser rico en ti. Yo quiero que el dinero, mis posesiones, mis preocupaciones, mis proyectos no me embolinen la perdiz. Yo quiero concentrarme en ti. Y yo quiero ser rico en ti. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, mírate a ti mismo. Y valora lo que tienes. Eso es lo que tú miras en el versículo 22 y 23. Porque Jesús, Dios el Padre, te ha dado algo maravilloso que nadie puede darte. Algo que el dinero no puede comprar, como dice ese comercial. Vida, cuerpo. Tú tienes vida y cuerpo. Y eso nadie te lo puede dar más que Dios. Vida y cuerpo. Eso es un don primario. Y tú tienes que ser agradecido de Dios por eso. Porque tienes vida y cuerpo. Él te ha dado lo más importante. Pero también, si tú miras versículo 27 y 28, además de que Dios te puede dar vida y cuerpo, que es lo primario, Él también puede suplir lo que es secundario, vestido y comida. Y Él dice, si tú no me crees, por favor, abre tus ojos. Mira no solamente este libro, mira el libro de la naturaleza que yo he creado. Observa los cuervos. No trabajan, ni hilan y comen. Observa los lirios, que tienen muy poca vida, y yo las he visto de una forma más espléndida que Salomón
el rey más sabio, más poderoso que ha existido en la tierra. ¿Por qué te preocupas si yo te he dado lo más importante? Vida y cuerpo. Y puedo también suplir lo que es menos importante, comida y vestido. No necesitas ser un insensato. No necesitas más cosas que yo mismo. Y de hecho, versículos 25 y 26, él comenta de que el afanarse, el codiciar todas estas cosas, el anhelar más cosas es inútil. Porque no produces nada. Versículo 25 y 26. Miren por un momento, por favor. Miren lo que dice. Hablando ya después de que él alimenta a los cuervos, él dice: ¿y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Entonces, mira cómo Dios lidia con nuestros grandes problemas de la vida. Dios lidia con lo fundamental, vida y cuerpo. Él puede darlo y puede preservarlo para ti. Pero también Dios lidia con nuestros problemas más secundarios, vestido y comida. Es como que nosotros estamos aquí frente a una clase de maleza, una tremenda maleza. No hay camino. Dios dice: yo haré camino. Vida y cuerpo a un lado, comida y vestido para el otro lado. Un camino. ¿Cuál es ese camino? Por favor, mira el versículo 31. El camino es reino de Dios. ¿Cuál es tu verdadera preocupación? O debería ser tu verdadera preocupación. Reino de Dios. ¿Tienes problemas? Dice Dios. Vida y cuerpo, yo te lo doy. ¿Tienes hambre? ¿No sabes qué vestir? Comida y vestido, yo te lo doy. ¿Para qué? Para que tu concentración esté solamente enfocado en una cuestión: Dios. Reino de Dios. Versículo 31 dice que solo así nosotros buscaremos a Dios, y si nosotros lo buscamos, entonces Él añadirá, Él nos dará todas las demás cosas que tú y yo necesitamos. Lo interesante es que, mira, si tú te encuentras con Dios, si Dios comienza a ser tu prioridad, entonces, en lugar de ser como un rico insensato que acumula cosas, que guarda cosas y que se basa en sus posesiones para proyectarse en el futuro, tú, si te enfocas en Dios, no serás como Él. ¿Cómo serás? Mira, por favor, por un momento, versículo 32. Tú serás un hombre, una mujer confiada. ¿Y cómo se manifestará esa confianza? En que tú serás tan generoso. Dice el texto: venderás tus bienes y ayudarás a los pobres, porque te has provisto de una bolsa que no se desgasta y de un tesoro que no se agota, donde no hay ladrón que pueda quitar o robar, ni hay polilla que pueda destruir. Nuestro problema, obviamente, tiene que ver en qué, en dónde está sustentada nuestra vida. Si tu vida depende de los bienes que posees, entonces probablemente el fin que te espera es como la del rico insensato, porque has comenzado a construir tu vida en cosas pasajeras que vienen y que van. Sin embargo, si tú vienes a Dios, si tú vienes a Cristo, Él no solamente puede darte
vida y un cuerpo. Él puede darte comida y vestido para que tú tengas solamente una preocupación: el reino de Dios. Si Cristo, si Dios pasa a ser lo más importante, entonces tú sabrás usar correctamente de lo que tienes. ¿Cómo? Amando a las personas, amando a Dios y usando de los bienes que Dios te dio, no solamente para tu beneficio o tu edificación, sino también para ayudar a los demás. Porque no son los bienes ni tu condición lo que definirá quién eres, sino Dios, el reino de Dios. Entonces, ¿de qué depende tu vida? O más bien, como dice el último versículo que está aquí en Lucas 12. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? En los bienes, en lo que eres, en lo que podrás algún día ser. ¿Dónde está tu tesoro? Yo te suplico que por favor evalúes tu corazón y que tu tesoro no sean tus bienes, sino Dios. Dios. Él puede darte vida y cuerpo, comida y vestido, y un reino no solamente terrenal que perece, sino celestial que permanece. Vamos a orar, ¿bien? Señor Jesús.